Muy bien, aquí vamos a comenzar a hablar sobre lo que son los datums. Son un conjunto de símbolos y reglas que nos permiten la restricción de un componente, así como la parte de las zonas de tolerancias y relacionar las piezas. Aquí vamos a comenzar con lo que es un datum. Un datum es un punto plano o un eje teórico, es decir, no es tangible, no se puede tocar y proviene de un datum feature. Aquí el datum feature es una parte real de la pieza. Es tangible, por lo que podemos tocarlo cualquiera del que sea, y este es el que nos ayuda a definir los datums. Para el datum feature simulation podemos ver que es una frontera teórica perfecta para establecer el datum a partir de un datum feature. Existen dos tipos, lo que son teóricos, es decir, que solamente se utilicen en un software y sean solamente en base de planos, y los físicos, que ya podemos ver como es el ejemplo, que es un datum feature, nuestra parte, y el Datum Feature Simulator, que es el que nos va a permitir pues medir lo que necesitemos de ese datum específicamente. Para los Degrees of Freedom podemos ver que se cuentan con 6 en total. Pueden ser 3 traslaciones o 3 rotaciones, ya sea en los planos específicos que serían X, Y, Z y serían U, V y W para las rotaciones. Para la regla 321, esta nos sirve principalmente para poder definir los tres primeros datums de la siguiente manera, que podríamos decir el primer datum debe poder bloquear lo que son 3 grados de libertad, el segundo datum debe restringir 2 y el tercer datum debería poder restringir el último para que esta sea fija por completo. Para la jerarquía de los datums nos dividimos en solamente 3, que sería primero los del location, que sería de ubicación, después orientation, que sería de orientación, y los de forma respectivamente. Aquí podemos ver una imagen con unos ejemplos y dividiéndolo de la parte en cómo su jerarquía los toma. Para los FOSS y no FOSS se ocupa muchísimo para lo que son la colocación de los datums, porque depende de si es un FOSS o un no FOSS, pues cuáles son los que necesitaríamos poner primero. Aquí podemos ver cómo si la característica que tuviéramos que poner primero y está dada en un FOSS, los 3 primeros deben ser de tamaño y de posición. Si fuera un non-FOSS, o sea, puede ser una pared solamente, los 3 primeros datums serían de planicidad y perfil de superficie. Para lo que son nuestros datum targets se usan para definir un punto, línea o el área de contacto para poder establecerlo. Lo podemos establecer en lo que es un área rectangular, como podemos ver, que sea solamente un rectángulo. Para poder poner el datum debemos poder detallarlo de esa forma. Puede ser un cuadrado, puede ser un círculo, pero deben ser puntos, líneas o tiene que ser un área de contacto para poder utilizarlos en el plano para que nos ayuden mejor a la utilización de los datums. Eso sería todo por ahora para lo que es los datums. Muchas gracias. Aquí vamos a comenzar a hablar sobre lo que son los datums, sobre los ejercicios. Aquí, como ya se había mencionado en lo de la presentación, podemos ver como una de nuestras tareas fue poner nuestros datums y asegurarnos de hablar sobre, dependiendo de esos datums, que se estaba restringiendo en los grados que son de libertad. Aquí podemos ver cómo el datum A estaba restringiendo 2 traslaciones y 2 rotaciones. Podemos verlo aquí. Aquí está el datum A. El datum G, que es uno de superficie, el datum A podemos ver que es uno de eje. El B es uno de superficie, por lo que sus datos restringidos solamente eran una traslación y 2 rotaciones. Al tener solamente esos 2 datos, podemos poner lo que es una tolerancia geométrica que es de concentricidad, la cual según la ANSI 2018, desde ahí ya no se utiliza. Pusimos dependiendo de los planos lo que nos decían, entonces los fuimos generando de manera toda manual. Aquí podemos ver cómo este no es un FOSS, entonces nuestra superficie, dependiendo de A y B, pues tiene una de 0.8. Aquí podemos ver que en general la pieza solamente tiene rotación en lo que es el eje X y que tiene un error de restricción porque están sobre restringidos en lo que es el datum B, ya que el A ya está restringiendo lo que son 2 grados de libertad, que son Y y Z, y aquí también se están restringiendo lo que es Y y Z.
Ahora, para nuestra siguiente pieza podemos ver que es un poco más elaborada. En esta pieza tiene, como podemos ver aquí que está en un color diferente, hay un error de la tolerancia indicada donde se está utilizando, que esta es en la parte de aquí del cilindro interno de este lado. Podemos ver que ahí donde está es el datum C, entonces ahí tenemos un error de tolerancia. Aquí para seguir, entonces vamos a ir por partes, lo que sería nuestro datum A. Podemos ver que es una superficie, está en la superficie de lo que es abajo de nuestra pieza. Sus restricciones en grados de libertad serían una traslación y rotaciones 2, como habíamos visto. Esto es un flatness, porque está centro sobre una superficie. Aquí para el datum B estamos lo que es eligiendo lo que es el centro respectivamente de la pieza. Es un cilindro, por lo que el datum B sería un eje. Este no se está utilizando en ningún cuadro de referencia, por lo que estamos viendo que tenemos donde está el datum C o donde está este frame con una característica de posición. No se está utilizando en ningún momento el datum B, por lo que esto es un error en la pieza, ya que si se está dando a conocer un datum, se debería utilizar. Podemos decir también que está sobre especificado, ya que hay muchos donde no, ya que no se está utilizando, y aquí podemos ver que en el datum C, que es un eje, como habíamos dicho, está sobre asimismo el cilindro, entonces es un eje, por lo que las traslaciones son 2. Aquí podemos ver que está muy bien entre el A y el C, ya que se está restringiendo la traslación en Y y en X y en Z, pero las rotaciones se están repitiendo, por lo que solamente se está sobre especificando las restricciones. La pieza solamente tiene rotación en Y debido a que es nuestro eje en perpendicular hacia arriba, pero hay error en los datums y en las tolerancias. En nuestra siguiente pieza podemos ver la utilización de muchísimos más datums, que tenemos hasta el F, H. Entonces aquí solamente lo que pasó fue que comenzamos desde el D. Bueno, el C. Aquí está. Se comenzó desde el C, entonces respectivamente pues son solamente algunos nos utilizaron A y B. Así que empezando por el C podemos ver que es uno de superficie, ya que se está poniendo sobre esta cara. Es un paralelismo con respecto a D, porque D es nuestro datum de superficie, como se dice aquí, y está en la parte de abajo, en la cara de abajo de nuestra pieza. Podemos ver que nuestros grados de libertad restringidos son traslación y 2 rotaciones. En el D sería otra vez una traslación y 2 rotaciones, debido a que son similares. Aquí, posteriormente, después del C, nos iríamos a L. L está en la cara lateral, que es uno de superficie, igualmente es una traslación y 2 rotaciones respectivamente. Podemos ver que aquí después de L nos iríamos a nuestro datum F, que nuestro datum está, perdón, no hay un datum F, es un error, perdón. Aquí podemos ver cómo nos iríamos a el H, el G y el H. Aquí está, no, perdón, aquí está el F. El F es una de superficie, por lo que su traslación es 1 y sus rotaciones son 2. Respectivamente, después de esto, en el G estamos viendo que es uno de perpendicularidad, ya que se encuentra sobre la cara que está en un ángulo respecto a D y a E. En el H podemos ver que es uno de eje, debido a que está en lo que es nuestro cilindro que está aquí en medio, por lo que ya se está restringiendo 3 traslaciones y 3 rotaciones, debido a la inclinación del plano. Podemos ver que aquí tenemos otra característica, la cual es una de posición, que es respecto a G, H en su máximo y E. Aquí, hablando de manera general sobre la pieza se encuentra restringida en su totalidad con un solo grado de libertad fuera de los ejes normales, debido a que es
debido a estos. Está sobre restringido en dotaciones debido a los datums C y D. Como dijimos aquí, en el C se restringen ya Y y X y Z, y en el D se está restringiendo Z, pero también X y Y. Entonces Y, al X estarse repitiendo, pues está sobre restringiendo en las rotaciones. Posteriormente nos vamos al siguiente ejercicio. Aquí podemos ver cómo tenemos nuestros datums. Tenemos lo que es nuestro datum B, que se encuentra sobre esta cara, y nuestro datum C, que se encuentra sobre esta cara, debido a que por eso hay una perpendicularidad. Aquí está lo que es el datum A, por lo cual se muestra porque es perpendicular a esto, porque está la característica de perpendicularidad. Y aquí tenemos la otra característica que también es de posición, que está con respecto a B y C, ya que pues, son las caras. Ya la que sea lateral, la de frente y la de la parte de arriba. Y aquí tenemos otra característica, la cual es una de superficie, que está desde S hasta T. Aparte de eso, tenemos lo que es esta pieza, en la cual también podemos apreciar nuestros datums. Nuestro datum A, como podemos ver aquí, se encuentra sobre esta cara. Tenemos una perpendicularidad de este cilindro, que es que sería un FOS. Entonces, dependiendo de este cilindro, está en una perpendicularidad con respecto a, debido a las posiciones. Ese sería nuestro datum B. C podemos ver que está en la cara de abajo. Y aquí podemos ver aparte de tener cotas básicas, tenemos lo que son nuestras características de superficie, que serían otra vez como en el ejemplo anterior, desde S hasta T, que está en el siguiente extremo y es una de superficie. La de superficie solamente de la cara de abajo, que sería igual de 0, es de 0.2. Tenemos nuestras características básicas como la de 40, la de 80, la de 30, que son medidas de distancia para poder definir. Tenemos un flatness sobre donde está el datum A, que es de 0.1. Y también tenemos una característica de posición respecto a A, B y C. Con eso terminamos lo que son nuestros ejercicios para la parte de datum tartum.